Muy buen día, hoy realizaremos un problema de destilación, esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido, y la resolución de este problema se realizará por el método de McKay. Lo primero que queremos saber es ¿qué es la destilación? La destilación es un proceso que tiene como objetivo purificar líquidos. Como podemos ver en este diagrama, un líquido que no ha sido destilado puede contener diferentes componentes. La forma en la que se realiza esta separación es mediante un proceso de separación líquido-líquido que aprovecha los puntos de ebullición de los elementos que componen la mezcla. Esto quiere decir que una mezcla puede tener diferentes componentes que a su vez esos componentes tienen diferentes puntos de ebullición. Por lo tanto, al calentar esta mezcla puede que un componente que es el más volátil, el que tiene el punto de ebullición más bajo, sea el primero en evaporarse. De esta forma, con un condensador, este destilado se estaría realizando de forma en la cual se estaría purificando nuestro líquido. Una de las aplicaciones básicas de la destilación de este proceso es, por ejemplo, la separación de los componentes del petróleo. Nosotros sabemos que cuando el petróleo se extrae de la tierra contiene diferentes componentes que se pueden aprovechar en varias áreas. Uno de ellos, por ejemplo, es el componente más volátil, que es el gas. Entonces, cuando se calienta nuestro componente a la mínima temperatura, básicamente ya se estaría evaporando nuestro compuesto. Y por ejemplo, si vamos bajando, se necesita cada vez más temperatura para poder separar los combustibles que se encuentran. Por ejemplo, el combustible para autos conocido se evapora a 40 grados, por lo cual no es muy difícil de separar. Pero por ejemplo, eh, el material para hacer asfalto, por ejemplo, necesita una temperatura muy alta para poder ser separado. Este, de hecho, podría considerarse como un residuo de todo el destilado, ya que se encuentra en la parte de abajo de nuestra columna, y nuestra parte de arriba, que es el domo, vendría siendo el, el gas natural, o en este caso los combustibles que estamos viendo aquí. Y otra de las aplicaciones también es la purificación de alcoholes. Estos están para el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas como lo que viene siendo el tequila. Y bueno, para poder realizar este proceso haremos uso del parámetro de la volatilidad relativa. Esta es una medida entre la diferencia de la presión de vapor de los componentes más volátiles de una mezcla hacia los menos volátiles. Esta es una ecuación que normalmente se denota como alfa, que lo veremos más adelante, y es una relación básicamente entre la volatilidad relativa de la especie A y la especie B, si estamos hablando de un compuesto o una mezcla binaria. Y aquí podemos ver la ecuación en la cual la composición YA, o la composición de vapor de una especie A, se puede calcular multiplicando su composición en líquido por su volatilidad relativa entre también la volatilidad relativa menos 1 por su composición en líquido más 1. La volatilidad relativa gráficamente se representa en esta imagen que podemos ver aquí. A diferentes valores de volatilidad relativa, esta línea, que por ejemplo es nuestra referencia, se puede ir hacia arriba de esta forma, como curviándose, o se puede ir hacia abajo aunque no se vea. ¿Por qué no se ve? Porque normalmente la volatilidad relativa la queremos de este lado, ya que no se podría realizar el proceso de separación si encontramos una volatilidad relativa hacia abajo. Estos serían valores menores a 1, ya que si como podemos ver, entre más grandes o mayores a 1 se encuentran las volatilidades, más se hace hacia este lado y se curvea. Y otra herramienta que también estaríamos utilizando serían los balances de materia. Para nuestro balance general notaríamos que como solo tenemos una alimentación o feed, como lo estamos poniendo aquí en inglés, sería que su entrada va a ser igual a sus dos salidas, ya que tenemos en este caso dos salidas, que es la parte de arriba de nuestra columna y la parte de abajo, o lo vemos en inglés que son los domos y el waste, o como también se le llama residuo. Ahora, si nos enfocamos solamente en los domos, sabremos que nuestra entrada, por así decirlo, que vamos a denotarla como Bn, va a ser también a la sumatoria de las salidas, que en este caso va a ser el domo, lo que salga de la columna, la parte de arriba, más Ln más 1. Este Ln más 1 es básicamente la fracción o la parte que se condense por dentro de nuestra torre de destilación.
ya que no todo se estaría saliendo. Esto sería básicamente algo que puede regresar a la torre. Y también para el componente más volátil, si hacemos este mismo balance, sabríamos que nuestra entrada por su composición va a ser igual también a la salida por su composición, tanto de lo que sale de la torre como lo que se regresa en ella. Ok, y otro parámetro que también estaríamos utilizando sería una representación lineal de, en este caso, el reflujo. El reflujo es lo que habíamos comentado hace un momento, que es la fracción que se regresa a nuestra torre de destilación que no fue purificada del todo. Esto es con el fin de tener mejores resultados en el proceso. Entonces, esto se denota por esta ecuación, que de hecho viene de este balance de materia que acabamos de realizar. Si nosotros despejamos la composición en la que se encuentra la entrada, tenemos que este estaría yendo a los dos lados a dividir, ya que en este caso se está multiplicando. Entonces estaría dividiendo a los demás. Y también si no utilizamos la definición del reflujo, que sería la L entre D, estaríamos sabiendo que todo lo vamos a dividir entre la D. Y antes de hacer esa división, también cabe mencionar que tenemos que hacer el cambio de variable Bn, apoyándonos de nuestros balances anteriores. Sabemos que Bn va a ser igual al domo más Ln más 1. En este caso es la parte que se regresa a la fracción. Entonces también tendríamos que hacer ese cambio de variable y posteriormente ahora sí lo dividimos entre D. De esa forma nos quedaría esta ecuación que se llama comúnmente lo C. Esta tiene el nombre porque significa la L, que es la línea o de operación, S de sector y la E de enriquecimiento. Y finalmente también tenemos que calcular un parámetro que es Q. Este Q es en definición el calor necesario para evaporar un mol de alimentación de entrada entre su calor latente molar de vaporización, que también sería todo en la entrada. En la ecuación notamos que esto vendría siendo entre las diferencias de calores latentes, que notamos aquí, tanto del vapor como del líquido y de su alimentación que se encuentra en mezcla. Y para no hacer el video muy largo, sabemos que esa ecuación se puede reescribir haciendo uso del calor latente, que es el Cp de la alimentación, por la diferencia de temperaturas. Sería de la temperatura de ebullición y la temperatura a la que se encuentra o la que entra en nuestra mezcla. Esto se sale a partir de que la Hb entre menos HL es el calor latente de vaporización. Haciendo un pequeño desarrollo llegamos a esta ecuación. Y de hecho el valor de Q puede ser interpretado gracias a esta información conseguida del libro de McCabe. El líquido frío se encontraría en un valor de Q mayor a 1. Esto quiere decir que nuestra alimentación va a ser absolutamente un líquido subenfriado, también se le llama de esa forma. Y por ejemplo, si no tenemos absolutamente nada de líquido, sería un vapor saturado, que esto nos daría un valor igual a 0, o un vapor recalentado, que sería un valor menor incluso a 0. Esto sería básicamente ya una alimentación que no tenga nada de líquido. Y por ejemplo, una mezcla de líquido-vapor tendría valores entre 0 y 1. Y si por ejemplo tenemos un valor que es exactamente igual a 1, quiere decir que ese líquido está entrando a la temperatura de ebullición. Esto quiere decir que seguramente el líquido ya fue precalentado y ya se encuentra básicamente listo para hacer la operación de destilación. Y bueno, ahora sí estaríamos pasando a nuestro problema principal para resolver, que dice: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla que tiene 40% de benceno y 60% de tolueno. El producto destilado que contiene también 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso y se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol, respectivamente. Y el benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Como les comentaba, esta volatilidad normalmente no las están dando.
y lo que nos pide es calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora, determinar el número de platos ideales y la composición del plato de alimentación, y esto si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, ahorita lo vamos a ver, o si también es un líquido a 20 grados con un CP que ya nos están dando, o si la alimentación es una mezcla que es 2/3 de vapor y una de líquido. Entonces, vamos por partes. Este sería el primer inciso que estaríamos realizando. De hecho, este inciso se necesita, bueno, de hecho todos necesitamos cambiar nuestros porcentajes, ya que están expresados en peso, tendríamos que cambiarlos a porcentajes de mol. Entonces, para ello necesitamos los pesos moleculares de las especies. Para el benceno, que es la especie más volátil, por lo tanto quiere decir que va a ser la que va a salir por arriba, es de 78.11 gramos sobre mol, y el tolueno, que es más pesado, de 92.14. Entonces, para sacar los moles de la alimentación es necesario multiplicar primero la composición en la que se encuentra la alimentación, ya que solo nos vamos a enfocar en la sustancia pura, como si se estuviera separada. Entonces, si los 30.000 kilogramos sobre hora, el 40% es de benceno, entonces estaríamos multiplicando esa entrada por 0.4, lo cual nos estaría dando un total de 12.000 kilogramos sobre hora. Entonces, si dividimos eso entre los kilogramos necesarios para llegar a un kilomol, nos da un total de 153.63 kilómoles entre hora, realizando exactamente lo mismo, solo que con la debida composición y su también peso molecular correspondientes al tolueno, nos estaría dando un total de 195.35 kilomoles entre hora. Ahora, estos son los kilomoles de la alimentación. Para poder calcular las composiciones de cada uno, es necesario solamente dividir la cantidad de kilomoles por separado entre su sumatoria, ya que esta suma sería la cantidad total de moles que se encuentra en la alimentación. Entonces, para el benceno realizamos dicho proceso y nos da un total de 0.44, no muy diferente de la composición en peso. Y podemos hacer exactamente el mismo paso para el tolueno, dividiendo los 195 entre la sumatoria, o, como es una composición, solamente restar 1 a la composición que acabamos de calcular, que nos da un total de 0.56. Y después calculamos las salidas mediante los balances también de materia. Entonces, antes de calcular los porcentajes de moles para las salidas, necesitamos primero conocer cuánto sale de peso. Entonces, nos estaríamos regresando a la base de los kilogramos entre hora. Entonces, utilizando los balances que comentamos hace rato, tendríamos la entrada, que son los 30.000 moles, por la composición. Por ejemplo, en este balance que solo es para el benceno, se estaría notando que la entrada va a ser igual a la salida. Ya conocemos las composiciones, vamos a utilizar las que son en peso primero, y sabemos que son 0.97 para los domos y 0.02 para el residuo. Y de la misma forma para el balance del tolueno, sabemos que su entrada por su composición va a ser igual también a sus salidas por sus composiciones. No nos están dando directamente la composición de los domos para el tolueno, pero sabemos que la sumatoria de las composiciones tiene que dar igual a 1. Entonces solamente tenemos que deducir que son 0.03, ya que la sumatoria pues, nos estaría dando ese 1, y lo mismo para los residuos. Esta ecuación es de hecho de cierta forma sencilla de resolver. Solamente si quieren hacer uso de algún software, pues para más rápido se los muestro. Yo utilicé por ejemplo GeoGebra, metiendo las ecuaciones tal cual las estamos viendo aquí, y nos estaría dando un valor para D y para W también de hecho de 12.000 y 18.000 kilogramos entre hora. Aquí me hace falta poner entre hora. Y lo vemos aquí, nada más que no le hagan caso si está negativo, lo que pasa es que las pone de esa forma. Y notamos, bueno, podemos sacar las composiciones también, ya que tenemos las salidas, las composiciones obviamente ahora en porcentajes molares, y haciendo exactamente la misma metodología que realizamos hace rato, que fue hacer el uso de los pesos moleculares, multiplicándolos por sus entradas, sus composiciones, bueno, en este caso sus salidas, sus composiciones, dividiéndolos entre sus pesos moleculares,
y haciendo esas sumatorias para calcular las composiciones. Es exactamente la misma metodología y nos estaría dando una composición del benceno para los domos de este lado de 0.974 para el benceno, como dije, 0.024 para el tolueno. Ya sabemos que esto tiene que dar igual a 1, pueden verificarlo si quieren. Y para los fondos o los residuos que está de este lado, tenemos el benceno que es 0.012 y el tolueno que es 0.9879, lo cual tiene sentido ya que la mayoría del benceno, como es más volátil, va a salir hacia arriba y el tolueno, que es más pesado, va a salir hacia abajo. Entonces, calculamos los moles de los productos, que es lo que nos está pidiendo nuestro problema para el primer inciso, y como comentamos, de hecho es parecida a la metodología para sacar sus composiciones. Y enfocándonos primero en el domo, sabemos que lo que sale en este caso sería la mayoría de benceno y un poquito de tolueno, pues entonces lo multiplicamos por sus composiciones y lo dividimos entre su peso molecular, que pues ya los habíamos comentado que es 78.11 para el benceno y 90.14 para el tolueno. Entonces haciendo esto nos da un total de 149.6 kilomoles entre hora y 3.25 kilomoles entre hora para el benceno y para el tolueno, esto para los domos. Haciendo lo mismo para los residuos con su respectivo flujo y composición, nos da un total de 192.99, o sea 193 si lo podemos redondear, para el benceno y 2.7 para el tolueno. Esto ya lo tenemos en kilomoles. Entonces este sería nuestro primer inciso. Ahora, el número de platos. Para ello necesitamos primero conocer la temperatura de ebullición de la alimentación. Y para ello utilizaremos un software que desarrollé en Python. Lo veremos ahora. Y bueno, este es el software que les comentaba. Este ya se encuentra completo, ya hace todos los cálculos que necesitamos. Lo único que necesita sería la interfaz gráfica, pero con nuestra consola pues, se puede realizar de forma fácil. Y este programa trabaja con una base de datos que se hizo en Excel, que se puede pues, importar con una herramienta que tiene este software. Y de hecho pues también se utilizó Spider para poder leer este Python. Y pues muy sencillamente podemos compilar nuestro programa y aquí podemos ver nuestra base de datos. Podemos ver alrededor de 700 sustancias. Entonces es un programa de cierta forma completo, ya que podemos utilizar para diferentes sustancias y diferentes composiciones. Viene con sus constantes de Antoine, que podemos ver aquí, sus temperaturas mínimas y máximas. Ahora, ¿para qué necesitamos este software? Lo que nos facilita es que nos estaría haciendo los diagramas termodinámicos de equilibrio líquido-vapor. Esto solamente sería para mezclas binarias, entonces nos haría el diagrama llamado GAJO. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lo haga, y de esa forma con ese diagrama nos podemos apoyar, de hecho también con los datos que nos dé en una tabla, para poder calcular la temperatura de ebullición, que es lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí está el benceno, les puse en inglés, y aquí está el tolueno. Entonces, aquí ponemos los datos que nos pide. Va a ser el benceno y va a ser el tolueno. Entonces, luego necesitamos las constantes de Antoine para el benceno. Ya las tenemos aquí, entonces básicamente se estarían poniendo. Tendríamos entonces las constantes para el benceno y lo mismo para las constantes del tolueno. Y una vez que tenemos nuestras constantes, nos estarían pidiendo las unidades para utilizar las temperaturas y las presiones. Por ejemplo, si quieren, para más sencillo leerlo, serían en grados centígrados. Para la presión, si lo quieren, no sé, por ejemplo, en una medida que no es muy utilizada, por ejemplo, milímetros, de mercurio. Y, por ejemplo, el valor de la temperatura constante. Esto es si, por ejemplo, queremos trabajar con una temperatura constante y no con una presión constante. En este caso, el problema nos está dando una presión constante, entonces podemos ignorar o si quieren, para ver que funciona, pues podemos poner una temperatura que va a estar en grados. Y la presión, pues, se está en una atmósfera, entonces serían 760 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que ya hemos puesto las temperaturas y las presiones, nuestro programa solo ya está haciendo la información necesaria, está haciendo
las gráficas y las tablas para que ya podamos leer la temperatura. Ya nos dice que ya hizo las gráficas y la podemos de esta forma. Aquí está nuestra gráfica y la podemos copiar a nuestro Excel o cualquier herramienta que nos sirva para poder leer la temperatura. De hecho, lo estaríamos leyendo a la composición de la entrada de la mezcla, que sería 0.44, que estaría como por aquí, ya que este sería 0.45, 0.50. Entonces, si lo leemos aquí y tocamos la línea azul, que es el punto de la fase líquida, que está en un punto de vaporización, sería el punto de ebullición, y estaría aquí haciendo una línea de esta forma hasta acá, que sería un poquito más arriba de 93 grados. Y también nos estaría arrojando unas tablas con los valores para las cuales se hizo esta gráfica. También nos está diciendo que se utilizó, las constantes aquí también las pone para cada compuesto. Y podemos buscar aquí la tabla que necesitamos conocer o la que se leyó para hacer esa gráfica. Vendría siendo esta tablita. La genera automáticamente, entonces estaría tomando varios valores para X y varios valores para la temperatura. Y aquí podemos ver que llega hasta 1. Entonces, estas listas que nos estaría proporcionando las vamos a copiar para poder leer la temperatura tanto de forma gráfica como de forma analítica. Entonces vamos a copiarlas. Y una vez que ya tenemos aquí copiada nuestra gráfica y nuestra tabla, que la hice un poquito más chiquita para que no saliera tan larga, estaríamos leyendo la temperatura primero de forma analítica, haciendo una interpolación lineal. De esta forma aquí tenemos que se encuentra pues nuestra mezcla entre 0.49 y 0.39, y de esa forma, utilizando esta fórmula que tenemos aquí abajo, estaríamos leyendo una temperatura de 93.74 grados, y de forma gráfica estaríamos haciendo una línea de aquí abajo, que es nuestra entrada de la mezcla 0.44. La línea que les había comentado va hacia arriba hasta que toca nuestra línea azul, y leyendo de esta forma sabemos que está entre 91, 92, 93, casi llegando a 94, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y pues para que sea más claro, aquí ya dibujé nuestra línea que les comentaba, más o menos como por aquí, sube, toca nuestra línea de líquido y leemos la temperatura a ese valor. Entonces ya vemos que no llega a 94, se estaría acercando, pero no lo tocaría, que es lo que tenemos exactamente aquí. Y bueno, aquí también de hecho nos dice nuestra mezcla que es de benceno y tolueno. Entonces básicamente la gráfica que se genera automáticamente ya está dándonos lo que significa cada cosa. Y de esa forma leemos nuestra temperatura de ebullición. El valor ya lo tenemos, que es de 93.74. Entonces calculamos el promedio del calor latente de las mezclas. Entonces el problema nos está dando nuestros valores en calorías, entonces lo estaríamos convirtiendo a joules, conociendo que un joule equivale a este valor en calorías. Entonces solamente dividiríamos este valor contra este, dándonos un total de 30.814 joules entre mol. Y lo mismo para el tolueno, dividiendo la misma razón, y nos estaría dando 33.375.26 joules entre mol. Entonces ahora sí sacamos el promedio ponderado, básicamente sería su suma entre el número total de valores que tenemos, pues que son 12, y de esa forma nos estaría dando de 32.094.79 joules entre mol. Entonces este es nuestro calor latente promedio de la mezcla, y ahora sí podemos calcular Q. El detalle es que la temperatura de la alimentación y la temperatura de ebullición es la misma, por lo tanto todo esto se hace cero. Entonces nos quedaría que simplemente Q es igual a 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro valor o nuestra mezcla va a ser un líquido saturado. Entonces, calculamos los parámetros para poder hacer esas funciones, y teníamos primero para nuestro valor de Q, sabiendo que como es un líquido saturado, como lo vimos en las anteriores diapositivas, vamos a verla rapidito, que nuestro valor de Q igual a 1
habíamos dicho que sería un líquido frío o un líquido saturado. Entonces simplemente nuestra recta se estaría convirtiendo simplemente en 1. Esto lo vamos a ver más adelante, no quiere decir que y sea igual a 1. Y también calculamos nuestra recta para el reflujo. Yo aquí tomé por accidente un valor de reflujo de 4 y era de 3.5, pero lo dejé de esta forma ya que comparé los valores y daban muy cercanos, entonces lo dejé de esta forma. Y ya sustituyendo y simplificando nos queda menos 4 quintos de x más 0.974 entre 5. Les comento, esto es muy parecido de todos modos al valor de si hubiera tomado 3.5, entonces lo dejé de esta forma. Y calculamos nuestra gráfica que habíamos comentado para la volatilidad de nuestra mezcla de benceno y tolueno. Aquí tenemos nuestra tablita que salió de simplemente darle 10 valores, le dio 10 valores a x, tomando de 0 a 1 y sustituyendo en la ecuación que habíamos comentado, que habíamos mostrado hace rato, para una volatilidad relativa de 2.5, dándonos estos valores y teniendo esta gráfica. Ahora marcamos nuestras salidas, nuestros domos y nuestros residuos y también nuestras entradas. Aquí tenemos la entrada que va a ser 0.44, nuestra salida que es de 0.974, que son los domos que está aquí arriba, y aquí abajito no se alcanza a ver porque está muy pequeño, pero también es una recta que va hacia arriba, una línea de nuestro residuo que sería de 0.012 si no me recuerdo, por eso está muy pequeña. Y les comentaba, aquí estaríamos utilizando unas rectas que se estarían formando a partir de la recta de Q y la recta del reflujo. Ahorita la vamos a ver. Y ahora sí, yo trasladé los valores de la gráfica de la volatilidad relativa, sus domos y sus entradas a la plataforma de GeoGebra. Esto para poder hacerlo de una forma mucho más sencilla y mostrarles las líneas o las rectas que les comentaba. Esta recta que está pasando por aquí sería la del reflujo, dándonos estos valores que estaba en la recta que habíamos determinado. Y en la parte de aquí arriba sería nuestro valor de Q, ya que simplemente como nuestro valor de Q va a ser igual a 1, solamente vamos a extender nuestra línea de alimentación hasta que toque con nuestra recta de reflujo. Y ese punto que tenemos ahí va a ser el punto pinch, que va a ser ahí donde se va a encontrar nuestro inicio para la separación. Entonces, ahora estaríamos desapareciendo esta recta para unir el punto pinch con nuestro residuo, nuestro fondo o también nuestro domo. De hecho, se parecería a esta línea, pero también faltaría hacer una aquí abajo. Y sería la que veremos a continuación, que es esta. Tenemos nuestro pinch que está uniendo el residuo con el domo. Y ahora pasaríamos a hacer las etapas. Ahora, para hacer las etapas, GeoGebra tiene una herramienta que es esta de aquí arriba, que hace segmentos. Son líneas que conectan puntos. Comenzaríamos con nuestro domo, que es nuestro punto N, haciendo aquí una línea que toque nuestra volatilidad relativa y baje de forma paralela al eje de las Y's. Hasta que toque a nuestro punto que está uniendo el pinch con nuestro punto del domo, y así lo estaríamos realizando para cada etapa sucesivamente hasta llegar hasta acá abajo. Vamos a ver cómo queda. Y sería de esta forma. Como les comentaba, hacemos estas líneas rectas que van siendo horizontales y luego verticales. Tiene que ser, por ejemplo, la línea que está horizontal tiene que ser paralela al eje de las X y la que está vertical al eje de las Y. Y así lo estaríamos realizando para cada una de las etapas y llegar hasta aquí abajo. Entonces aquí podemos hacer un acercamiento con GeoGebra para ver cuántos escalones estarían haciendo, y de hecho esos escaloncitos que estamos teniendo aquí abajito, estos de aquí que se estarían haciendo, formando, serían las etapas. Aquí donde se ve T, V, Z, V, perdón, aquí se estarían haciendo las etapas. Sería contar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar hasta abajo, lo cual nos estaría dando un total de 13 etapas. Esto sería para la primera
condición que nos comentaron que sería la temperatura que entra, es la misma de la de ebullición. Y ahora, si la alimentación es un líquido que se encuentra a 20 grados, entonces calcularíamos una nueva Q. La recta de reflujo se quedaría de la misma forma, ya que el reflujo no estaría cambiando. El problema en ningún momento nos comenta que se estaría cambiando ese valor, entonces solamente calcularíamos otra vez la Q. Ahora nos están dando un valor para Cp también en caloría, lo convertimos de la misma forma que lo realizamos anteriormente y también lo tenemos que convertir a kilomoles, ya que estamos hablando de kilomoles, y de esta forma nos da nuestro valor en kilojoule sobre kilomol para nuestro calor específico. Entonces son 156.56 kilojoule sobre kilomol por grado Kelvin. Entonces nuestra entrada, que es de 93.74, bueno, más bien que nuestra temperatura de ebullición, que son esos 93 que leímos, menos 20, normalmente tienen que estar convertidas a Kelvin, ya que aquí se encuentran las unidades, pero la diferencia es exactamente la misma, por eso lo dejé así. Y lo dividimos entre el promedio de calor latente que calculamos anteriormente. Ahora nos da un valor de 1.36, que quiere decir que es un líquido subenfriado. Entonces, vamos a ver cómo se comporta nuestra gráfica. Y perdón, antes de eso estaríamos calculando la función que dependía de Q. Ahora sí, con estos valores de Q tendríamos 1.36 aquí, despejándolos y simplificando ya nos da un valor de 3.77x menos 1.22. Entonces en GeoGebra vamos a poner esta función y vamos a ver en dónde choca con la recta. Vemos aquí que teníamos nuestra recta de reflujo, que es la que está justo aquí pasando, y nuestra recta de Q, que sería esta que acabamos de poner, es esta que se ve aquí abajito, y vemos que choca de este lado. Ahora no, anteriormente estaba aquí y ahora se movió un poco más a la derecha. Entonces de esa forma ya tendríamos nuestro nuevo pinch y realizaríamos de nuevo las etapas. De esta forma nos estaría arrojando este número de etapas, así se verían los escalones también. Podemos notar que también se están haciendo muchos de todos modos, pero una vez contándolos aquí, llegamos a la conclusión de que son 12 etapas. Les comento, se puede acercar de forma muy sencilla para poder leer los puntos que se ven aquí que no se alcanzan a apreciar. Entonces, de esa forma encontraríamos que son 12 etapas. Entonces, aquí se estaría teniendo un líquido superenfriado que nos estaría dando menos etapas de las anteriores. Y finalmente, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido, entonces esto quiere decir simplemente que Q va a ser igual a 1/3. Eso va a ser una mezcla de líquido-vapor, porque habíamos comentado que si se encontraba entre 0 y 1, ese va a ser nuestro parámetro, eso iba a ser lo que se estaría entrando. Entonces, ¿por qué es 1/3? Esto es ya que el valor necesario para convertir al vapor pues ya no se necesita, ya que ya se encuentra en una fracción de vapor. Esa era nuestra definición de Q, es el calor necesario para convertir vapor. Pero como ya se encuentra cierta fracción en vapor, ya solamente necesita 1/3 para eso. Entonces, calculamos nuestra nueva recta sustituyendo los valores y simplificando. Nos da esta función. Y de la misma forma calculamos con nuestra recta de reflujo hasta que choquen y vemos que nuestro pinch ahora se fue hacia el lado izquierdo. Entonces, entre más vapor sea, más se va a ir hacia el lado izquierdo. Entre más líquido contenga, más se va a ir al derecho. Y si se encuentra solamente en un líquido normal, se estaría quedando en la parte del medio. Entonces, ahora calculamos el número de etapas nuevamente. Y aquí encontramos que se forman estos escalones. Yo conté 14 etapas. Entonces, esto quiere decir que se necesitan más etapas si se encuentra con fracciones de vapor o una mezcla de líquido-vapor. Entonces, podemos concluir que se necesitan más etapas si se encuentra no completamente líquida nuestra alimentación. Entonces, de esa forma llegamos al final de nuestro programa. Y bueno, espero que el video no haya quedado muy largo. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.